Continuamos con el manejo del cura, que después de haber echado una mirada, me parece que nos va a llevar bastante más tiempo porque tiene un montón de opciones increíbles. A ver si consigo hoy contaros, aunque sea muy brevemente, las que corresponden al apartado que pone Shell, que ya veis que están aquí todas abiertas y son unas cuantas. Bueno, tenemos la pieza del otro día, ya tengo seleccionado la vista de capas, tiene 109 capas, como ya habíamos comentado, y ahí tenéis marcado todo, los desplazamientos de la impresora, la retracción, bueno, lo que es la pared exterior, todos los parámetros. Si nos movemos, recordad, vamos a ver el relleno, todo lo que es la pieza. Bueno, empezamos con el apartado correspondiente a Shell, que sería la concha, lo que cierra la pieza. Espesor de la pared. El espesor de la pared es lo que os insistí tanto que deberíais hacer siempre con el mismo tamaño que la boquilla o un múltiplo de esta. Vamos a ampliar y nos vamos aquí a la primera capa. Estoy en la capa 109. El espesor de la pared hace referencia al ancho de lo que tenéis aquí pintado en rojo. Esto en azul, olvidaos de ello porque esto es un brim, es una primera capa extendida para que tenga adherencia. Eso lo veremos más adelante. Bueno, pues tenemos 0,4, que es el ancho de la boquilla. Si sigo bajando, veis que tengo relleno y pared. ¿Por qué tengo solo una pared de 0,4? Porque en el segundo parámetro, en este, tengo la indicación de cuántas paredes son las que voy a poner. A ver, aquí está puesta solamente una, no es habitual, ¿eh? Esto, salvo que queráis hacer una pieza muy ligera, con muy poco material, lo normal es poner unas cuantas. Cada cual que escoja en función de cómo quiera tener la terminación. Si imprimes macizo, pues bueno, vas a poner todo paredes, todo va a quedar relleno. Pero vamos, poner 3, 4 por lo menos es lo mínimo. En este caso, con una sola, normalmente se te marca la inserción, porque aquí hay iba a decir un overlapping, coño, una superposición de... Es que lo tengo en inglés, perdonad, creo que os lo dije en el otro vídeo, porque la ayuda está en inglés y si no, no hay forma de comparar los parámetros. Va a haber una intrusión en realidad del material de relleno sobre la pared. Aquí probablemente con una sola capa vierais todas las marcas de donde apoyan la especie de panal que se forma ahí según vamos subiendo hacia el exterior. Bueno, empezamos con cosas raritas. Este parámetro, que lo podríamos traducir como la distancia de barrido respecto de la pared exterior. No sé cómo estará en la versión española. Bueno, este yo no lo toqué hasta la fecha y hace referencia a esto. Bueno, dice que al final de cada pared exterior, cuando hay que hacer un trayecto corto sin extrusión, que es lo que tiene marcado así en azul. Dice que esto resulta en una costura de mejor calidad cuando tenemos varias paredes verticales y un movimiento que va desde la pared hacia otro sitio. Bueno, pues que deja de extruir para dejar mejor corregido lo que sería una pared vertical sobre otra pared vertical. Número de capas superficiales. Número de capas de piel en la superficie. Bueno, en teoría, él dice que con una capa es suficiente para generar una superficie de buena calidad. Bueno, yo creo que no. Yo uso más de una capa si quiero tener una superficie de buen acabado. Pero bueno, ya sabéis que aquí el parámetro lo podéis poner vosotros, o bien, por cierto, se me había olvidado decirlo, esto lo reinicia a lo que el perfil de impresión tenga. Yo, como paso del perfil de impresión, pues le pongo
lo que me da la gana. Hay un pequeño fallito en el programa, ¿eh? Veis que no resetea la vista, tenéis que volver a subir y bajar para que la resetee. Bueno, pues número de capas para la piel exterior. Vamos ahora a estos 4 superior, anchura superior e inferior, anchura superior, capas superiores, capas anchura inferior, capas inferiores. Esto es muy cómico porque es dar la misma información de dos formas distintas. Vamos, por ejemplo, a este. Espesor inferior o superior de la pieza. Bueno, pues aquí seleccionamos 1 milímetro. Pues si ponemos 1 milímetro, automáticamente él nos rellena las capas superiores e inferiores como 10. ¿Por qué? Pues porque tengo un espesor de capa de 0,1. Entonces estos parámetros están todos, si veis el primer vídeo, está activado para que se vean todos. Aquí no tenéis que rellenarlos todos. O le decís que el espesor es de 1 milímetro o le decís que tiene 10 capas. Fijaos que voy a bajar de la 109 a la 99 y van a ser todas macizas porque tengo 10 capas y tienen que hacer 1 milímetro. Bueno, pues voy bajando, 109, 108, en la 99 aparece el material de relleno. Bueno, pues las 10 últimas son macizas. Si sigo hacia abajo, las 10 primeras capas, hasta la 9 es maciza, la 11 entra el relleno. Bueno, pues ya veis qué tontísima es la cosa, ¿no? O le digo en milímetros qué ancho quiero en el paquete superior y en el paquete inferior, o le digo el número de capas, él lo multiplica y me saca el ancho. Esta parte del patrón inferior y superior que te permite hacerlo distinto en la capa inicial que en el resto de capas. Me explico. Tenemos 10 capas por arriba, 10 capas por abajo. Bueno, la primera capa la puedo hacer con un patrón diferente. Eso está pensado para que consigamos mejor adherencia o porque la primera capa nos interese por algún motivo, que sea más planita o no sea concéntrica o lo que pinte. O sea, nos deja separar cómo hacemos el patrón de cierre de las capas superiores e inferiores, dejándonos programar específicamente la primera de todas, la que sería la capa número 1, esta que tenemos aquí. Esta nos deja hacerla distinta. Por ejemplo, la número 1 le podemos decir que la haga concéntrica. Veréis que ahora el patrón es distinto. Bueno, la capa número 1 es concéntrica, pero si sigo subiendo, las siguientes ya están rellenas en zigzag. ¿Por qué zigzag? Porque veis que va, viene, va, viene. Bueno, pues ahora cambio el zigzag por líneas y ahora veréis que no va ni viene. Ahora son todo líneas paralelas. Bueno, pues ahí tengo líneas paralelas, pero la primera capa me dio la gana. Es que el programa ahora es magnífico, ¿eh? La primera capa me dio la gana de hacerla. Estoy en la capa 2, no me está dejando bajar a la capa 1. En la 1 tengo concéntrica y en la 2 tengo líneas. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque, por ejemplo, en una pieza como esta es la cara interior. La cara exterior sería la que está apoyada en el cristal, que es lo que suele hacernos siempre porque es la que te queda con mejor acabado. Es un patín para un mini Spider. Si quiero tener un buen acabado aquí, hombre, lo lógico no es ir a esa configuración concéntrica. Si lo pongo concéntrico, pues se forma un poco barullo, ¿eh? Y se va a notar porque ya sabéis que al final todo esto queda marcado. Ya veis que aquí no es lo más adecuado escogerlo concéntrico. Tiene un buen ejemplo aquí con piezas circulares y los diferentes patrones de relleno. Yo qué os sugeriría o qué escojo yo. Si la pieza es cilíndrica, es de revolución,
pues hago que el relleno sea concéntrico, porque me parece más lógico el relleno, perdón, el cierre de la capa queda, para mi gusto, menos feo que si lo pongo en zigzag o lo pongo en forma de línea. Bueno, esto es zigzag. Uy, es un zigzag y el otro está relleno. Aquí está. Bueno, pues ya sabéis que podéis decidir el acabado como superficial como queráis. Más cosas. Esto sería como inserto en la pared exterior. Como veis, cada vez que aparece un parámetro raro, suele estar relacionado con que no estemos utilizando un ancho de pared que corresponda con el ancho de boquilla, que es lo que ocurre aquí. Esto dice que se aplica en la pared exterior cuando la pared exterior es más pequeña que el ancho de la boquilla. Lo vais a entender muy bien con el ejemplo porque hasta la ayuda es buena. A ver dónde lo tengo. Aquí está. Este ajuste compensa la posición de la pared exterior. Si la anchura de línea escogida es más pequeña que el tamaño de la boquilla, por ejemplo, una línea de 0,35 para una boquilla de 0,4, me queda un hueco de 0,05 a los dos lados de la línea que acabo de imprimir. Entonces introduzco una compensación de 0,025, 0,25 por cada lado, y así compenso los 0,05 que me comí. No tengo que hacer nada raro si ya diseño las piezas de manera que en el eje X y en el plano horizontal pues son múltiplos de 0,4, porque siempre lo podré hacer todo con 0,4 y con el tamaño de la boquilla. Estos tres que están en blanco, bueno, estos dos, vamos a estos dos. El primero dice optimizar el orden de impresión. Optimizar el orden de impresión en realidad es hacerlo de manera que reduce el número de retracciones que tiene que hacer y así tarda un poco menos. Nada, ni caso, no merece la pena ni pararse en él. Este lo que nos dice es que imprime primero las paredes interiores y luego las paredes exteriores. Ahora podéis decidir qué queréis, si primero las exteriores y luego las interiores o viceversa. Bueno, la explicación que nos da, que esto creo que ni siquiera me lo hacía el Simplify, dice que puede ayudar a corregir el ajuste dimensional cuando tengo un plástico con más viscosidad como el ABS. No lo probé. Por favor, si estas opciones avanzadas las probáis y las conocéis, ponedme comentarios porque así de paso voy aprendiendo yo de lo que hagáis vosotros, que sé que hay gente por ahí que hace piezas artísticas que yo soy incapaz completamente de hacer. Bueno, pues ya sabéis que aquí cambio el orden de exterior para interior, aquí quito retracciones para ir un poco más rápido, y esto de alternar una pared extra está explicado en la ayuda, que os pongo nada más que el gráfico. Alternar una pared extra es introducir en la impresión sobre el eje Z esto que tenéis aquí. Bueno, dice que esto te da una impresión más resistente si estás utilizando un factor de relleno bajo. Yo, como normalmente el factor de relleno que meto es bien alto o incluso imprimo macizo, todo este tipo de opciones prácticamente ni las uso. Aquí las piezas son casi siempre para aguantar bastante esfuerzo. Bueno, compensar la superposición de las paredes. Hay que ir a la ayuda otra vez. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo descubrí haciendo el vídeo. Este ajuste está pensado para cuando el cabezal de la impresora pasa extruyendo dos veces por el mismo sitio. Imaginad esta situación. Hago esta ida, extruyo y hago esta vuelta. Tengo este exceso de material. Aquí está sobreextruyendo. Con esta compensación, pues tengo una ida y una vuelta perfectas y no tengo este pegotillo aquí en medio. Esto lo desconocía completamente, ¿eh? Cuando me dio por activar todo y grabar el vídeo fue cuando lo descubrí.
Entonces, nada, si lo tenéis activado, pues ya sabéis que va a compensar esa situación tanto en paredes exteriores como en paredes interiores. Bueno, pues yo, visto que lo tiene por defecto activado, yo lo dejaría activado por defecto. Más cosas. Rellenar huecos entre paredes. Esto está muy majo también explicado en la ayuda. Imaginaos este tipo de pieza, puntiaguda. Bueno, pues si activáis el parámetro este de Fill Gaps Between Walls, lo que estáis haciendo es decirle a la máquina que en este huequecito que queda aquí introduzca material también. Entonces, con esta opción, si queréis una pieza puntiaguda, maciza, yo le veo la utilidad, por ejemplo, en una pieza maciza, pues no dejar ningún huequecillo, hacerlo que sea realmente compacto. Y el programa avanzó tanto que incluso va más allá, porque este hueco es un hueco conocido para la máquina. La máquina sabe perfectamente que por la tolerancia dimensional del tamaño de la boquilla, este hueco va a existir. Por eso va a dejar caer un poco de plástico ahí. Bueno, pues todavía tenéis un parámetro más avanzado, que es rellenar huequecitos, tiny gaps. Cuando el agujero no es un agujerito como el anterior, que es una cosa que queda claramente definida, sino que son agujeros más chiquitinos, aplicando este parámetro, marcando ese check, te lo rellena también. Dice, algunos huecos son tan pequeños que el camino adicional de viaje no merece ser compensado con una extrusión adicional. Activando esta característica, estos huequecitos minúsculos se pueden rellenar si es necesario. Bueno, habrá que probarlo. Imprimir paredes finas. Nada, olvidaos de ello. Esto vuelve otra vez a tener que ver con imprimir paredes que tienen un ancho menor que el tamaño de la boquilla. Si lo vais a hacer, lo tenéis que activar, pero bueno, ya os digo que salvo por necesidad dimensional de la pieza, yo no lo usaría nunca. Otra cosa muy interesante, la expansión horizontal, que la podemos controlar de forma diferente en la capa inicial y en las restantes capas. El efecto es el mismo, quiero decir, el parámetro que estamos controlando es el mismo en esta casilla que en esta, con la diferencia de que aquí lo podemos aplicar diferente a la capa inicial que al resto de capas. Esto de la expansión horizontal, en las primeras versiones del Cura, vamos, ni por asomo estaba. Y el Simplify lo tiene y viene muy bien porque con esto puedes corregir dimensionalmente los errores que tienes en el cubo de calibración. Fijaos cómo hace la explicación. La expansión horizontal es beneficiosa si la tolerancia dimensional de la impresión es importante. Bueno, debido a una ligera deformación de los plásticos, las dimensiones reales de la impresión pueden no corresponder con las dimensiones del modelo digital. Vamos, no corresponden. De hecho, bien tiene uno que matarse para que correspondan. Ajustando el valor de expansión horizontal puedes compensar esta ligera desviación. Un valor más alto incrementará el tamaño en los ejes X e Y, que eso antes no lo teníamos. De hecho, yo lo corregía tocando el flujo. Tenía bien ajustado el eje Z y tenía que tocar el flujo para corregir dimensionalmente en el eje X e Y, mientras que cuando imprimía en la Atom con el Simplify 3D tenía esta misma corrección que ya introdujeron. Y aquí viene el ejemplo con el típico problema del agujero, el agujero que acabamos siempre repasando con una broca, porque si no lo repasamos con una broca pues no nos entra la varilla, que yo ya conseguí que me entren correctamente. De hecho, en el vídeo que estoy haciendo ahora
que es para los alumnos de clase y también para vosotros, de cómo montar un motor brushless con impresión 3D de un señor americano que hizo un trabajo estupendo, pues ya los agujeros me salen del tamaño correcto. Aquí tenéis 3 modelos donde tenemos una expansión de menos 0,1, 0 y más 0,1. Bueno, menos 0,1, 0 más 0,1. Realmente funciona al revés, cuando ponéis más 0,1 se expande toda la pieza. Claro, se expande el exterior hacia afuera y se expande el agujerito hacia adentro. Eso tenéis también que entenderlo. Si le pongo más 0,1 porque resulta que en el eje X o en el Y me mide de menos, los agujeritos, que se van a expandir también, me van a quedar peor. Pero los agujeritos no son problema porque paso les paso una broca, ¿vale? Entonces que no os líe esto. Menos 0,1 corrige el agujero si el agujero se queda pequeño, pero te come por afuera también. Cuando le pones más 0,1 te lo expande, eso lo hace igual el Simplify, te expande hacia afuera, pero también te expande el agujerito. Lo que no puedes pretender es que el agujerito te lo haga perfecto y a la vez te corrija dimensionalmente. Bueno, pues ya tenéis lo que es la expansión. ¿Qué más cosas quedan? La alineación de la costura del eje Z. Bueno, tenemos varias opciones para ello. Especificarlo por el usuario, la más corta, hacerlo aleatoriamente y escoger la esquina más afilada. Primero hay que entender qué es la costura del eje Z. Cuando estás imprimiendo y va haciendo una capa sobre otra y vas pasando de la capa 1 a la 2 a la 3, a ver si le cambio la vista. También estoy escogiendo unas vistas catastróficas. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta zona, tengo una costura en el eje Z. Y aquí tengo otra costura en el eje Z. Y aquí tengo otra costura en el eje Z. Entonces, hay veces que no te conviene que esas costuras donde se están juntando paredes y esquinas se noten. Entonces ahora podemos jugar con ello. En el Simplify lo mismo. Antes este no lo permitía. Entonces, tenéis 2 parámetros en los que tocar. Preferencia para la costura en las esquinas. Ninguna, que lo haga a bulto, exponer la costura o esconder la costura. Esto depende del tipo de pieza. Si estoy haciendo un cubo, en las esquinas no tengo nada que esconder, no hay problema ninguno. Si estoy haciendo una pieza con curvas o con formas intricadas, entonces le digo que esconda la costura. De hecho, aquí en la ayuda dice que la costura desaparecerá lo más posible. Dice que si no pones ninguna, pues donde caiga en el eje Z. Y exponerla lo expondrá lo más posible. Y luego en el otro, en la alineación de la costura, para entendernos, si os imagináis una línea vertical y le decís random, quiere decir que cuando está haciendo el cabezal, el recorrido, no va a cerrar siempre en la misma coordenada, sino que lo va a ir haciendo en coordenadas distintas. Eso sirve cuando quieres disimular la costura. Si aquí le pones que lo haga aleatoriamente, bueno, pues va a cambiar, va a rebobinar todo el tinglao. Y si veis los movimientos veréis que los hace de forma distinta a como los hacía antes. En definitiva, que aquí lo que vais a hacer es decidir cómo se van a alinear las costuras que tenga la pieza sobre el eje Z, aleatoriamente por el camino más corto en términos de reducir tiempo de impresión,
o a la esquina que esté más afilada. Todo va a depender del tipo de pieza. Lo podéis hacer con un cubo o con un poliedro, probáis uno chiquitín, le ponéis poco factor de relleno y enseguida vais a notar el efecto. Están aquí explicadas. Y nos queda ya muy poco para terminar. Ignorar pequeños huecos en el eje Z. Dice, cuando el modelo tiene pequeños huecos verticales, aproximadamente un 5% se necesita aproximadamente un 5% de tiempo de computación adicional en generar la piel superior e inferior me refiero a las de top y bottom, a la última y a la primera en estos casos. Si lo quieres hacer, desactiva la opción. Pues no. A ver, yo aquí normalmente imprimo muy despacio, no tengo prisa. Todo lo que sea desactivar para ahorrar tiempo y encima ahorrar tiempo en lo que tiene que ver con la computación, pues no. La verdad que esto lo normal es tenerlo activado. Yo no lo desactivaría. Esto es para añadirle una capa adicional. Ay, no, perdón, que me estoy confundiendo. Esto lo descubrí también en el vídeo. Esto lo tenemos que ver sobre un ejemplo porque se entiende muy mal. Me costó un rato entenderlo. No lo sé nunca. Si lo usasteis, decídmelo. Lo tenemos aquí. Es una cosa curiosa. No la encontré ni siquiera en el otro programa, que es de pago y bien caro. Está pensado para cuando imprimes sobre material de relleno tener una piel perfectamente bien acabada. Bueno, el activarlo o no activarlo genera, que es como mejor se entiende, activado este patrón y sin activar este patrón. Como veis, este patrón de aquí es el mismo, con la diferencia de que está haciendo una pared adicional. En el propio material de relleno cierra dando una pared adicional, con lo que no tienes líneas así muertas acabadas como tenéis aquí, de tal forma que ahora cuando ponga la capa encima pues va a quedar mejor apoyada. En la explicación es bastante coñazo, pero el gráfico es muy explicativo. La ayuda está muy bien, En esto tenéis mejor apoyo que en lo otro. Y lo último, para terminar este segundo capítulo coñazo del cura, que vamos a hacer otros dos para pasar por todas las opciones, es el planchado. Esto me hizo una gracia increíble. No lo probé todavía. Si lo habéis probado, contadme cómo os va. Si clicáis aquí, lo que hace es dar una pasada con el cabezal, pero sin extruir, metiendo calor muy cerquita a la capa, supuestamente para dejarla más fina. Bueno, yo todavía no lo probé. Bueno, lo pone en la ayuda, ¿no? Va sobre la capa, va una vez más sobre la capa superficial sin extruir material. De esa manera derrite ligeramente el plástico, creando una superficie más suave. A lo mejor en el PLA conseguimos que no nos quede con la rugosidad típica, que luego es tan intratable a menos que eliges. Pues nada, en la tercera entrega, que esto parece ya una novela por entregas, nos metemos con el relleno y el material, porque el material tiene poco con lo que jugar. Y en la cuarta, ya con la velocidad de impresión, la retracción, el apoyo y los sistemas de adhesión a la base, que son importantes. A ver si no tardo mucho en poder hacerlo.